gusta empezar las presentaciones con esta diapositiva. Y la primera pregunta que siempre me gusta hacer, y tiene que ver con lo que Darío también estaba diciendo, es ¿qué es? ¿Qué vemos? Y un maestro en Inglaterra le mostró a los alumnos de 7 años este producto y les preguntó qué era. Y eso era lo que los alumnos contestaron. Cool, una laptop que imprime mientras escribís y no la tenés que enchufar. Y esto es lo que habla claramente de cómo vemos las cosas. Las vemos desde donde nosotros las concebimos y desde cómo las conocemos. Pero siempre, particularmente hoy en día, que los productos están cambiando mucho, tenemos que tener un ojo mucho más refinado para entender las cosas. Por ejemplo, cuando vemos esto y nos preguntamos qué es, claro, la respuesta sería sí, un smartphone, un iPhone 4 o lo que sea. Pero es la cámara de fotos más popular en Internet. Y cuando vemos una foto de una cámara de fotos y nos preguntamos qué es la cámara de video más popular del momento. Entonces, si antes veíamos a una persona sosteniendo un objeto semejante, te crees que te están sacando una foto. Ahora, si tiene una Canon 5D o una Nikon, una similar, la persona esa está haciendo video. Y lo mismo es interesante cuando pensamos en la Xbox Kinect. Pensamos, ¿para qué es? ¿Qué pasa? ¿La gente está jugando juegos? Bueno, es el objeto que me permite ver Netflix en mi tele. Entonces, hace unos más o menos 2 o 3 años, cuando cambiar la tele por una que tenga internet salía mucho más caro, era más barato comprarte una Xbox Kinect y hacer tu televisión posible para ver Netflix. Entonces, todas estas cosas hacen que pensemos varias veces antes de asumir. Entonces, ¿qué pasa? La cámara, ¿esto quiere decir que la gente juega más? No, no quiere decir que la gente juega más. Quiere decir que la gente está buscando maneras diferentes de usar los productos que tiene. El libro que Damián mencionó se llama Everything We Touch y va a salir en noviembre en la editorial de Penguin. Y es un libro que empecé por esta cuestión de analizar a los objetos y este amor por entender para qué son los objetos y cómo los usamos. Les muestro unos ejemplos y al final, si queda tiempo, les muestro una pequeña peliculita. El libro cuenta las historias de personas alrededor del mundo solo mostrando las cosas que esas personas tocan un día. Entonces, por ejemplo, esta es una chica en China que es artista plástica y hace gráficos. Si se viera mejor, veríamos todos los objetos que la persona está tocando desde que se levantó hasta que se va a dormir. Y nos encontramos con cosas interesantes que acá no se ve bien, pero ahí se ve una batidora. Y la persona no está haciendo una torta, sino que está mezclando pintura. Y a mí me encanta ver cuando la gente cambia y revierte y subvierte el uso de los objetos. Por ejemplo, para ver cómo nos cuentan de personas diferentes, esta es una chica que es una directora de cine en Los Ángeles. Y es interesante ver también los colores, qué diferentes que son de una persona a otra. Esta es una nena en Tokio de 2 años y son todas las cosas que toca desde que se levanta hasta que se va a dormir. Por suerte no se levanta con un teléfono como todas las demás. Y este es un cowboy en Arizona y las cosas que él toca, bueno, y etcétera, etcétera. Ahora esta la muestro porque es de Oscar, que está sentado, que va a hablar mañana. La foto de Oscar la hice en Melbourne. Bueno, estas son todas las cosas que toca Oscar en un día en su vida desde que se levanta, y Oscar, como lo van a ver mañana, hace realidad virtual. Y estos son todos los objetos y todas las cosas que requieren hacer su arte y las cosas que él hace. Él es Sebastián Molchaski de Efecto Cerebro, y esto es todo lo que tocó el día que estaba trabajando en el último episodio de Duro de Domar, y estas son todas las cosas del traje y lo que requiere hacer el trabajo. Bueno, este es un geisha hombre en Tokio. Y seguimos. No voy a detenerme ahora a hablar de todas las historias. Cosas interesantes que vemos es, por ejemplo, en esta foto, ella es una chef en Marruecos, tiene, que no se ve ahí al final del día, una computadora. Y cuando vemos una persona con una computadora nos preguntamos, ¿qué está haciendo? No es obvio saber qué es lo que está haciendo la persona. Entonces nos quedan muchas espacios entre la interpretación y la semántica de lo que el objeto hace y lo que la persona está haciendo con el objeto. Acá está una foto de mi mamá, que ahí la veo que está sentada. ¿Por qué elegí la foto de mi mamá acá? Porque mi mamá es la única persona de todas las personas que fotografié que tiene una radio. De hecho, tiene 2. Tiene
una en la habitación y la otra en la cocina. Y cuando se levanta, va de la cocina a la habitación, de la habitación a la cocina y sigue escuchando la radio. Otra cosa que tiene mi mamá, que no tiene otra gente que fotografía, es música. Ya no vemos música en la vida de nadie. No aparece la música como algo que tocamos y que podemos usar. ¿Qué otra cosa tiene mi mamá? Que solo tiene 1/3 de las personas que fotografié un control remoto. Ya no se ven, están en extinción. Mi mamá, el de ella, lo quiere mucho y lo protege con clean film, si se ve ahí en la foto. Pero bueno, son estas cosas de cómo estamos cambiando y cómo las cosas cambian tan rápido y objetos que eran tan parte de nuestra vida se están yendo. Bueno, como introducción, hace 15 años que trabajo en estudiar hábitos de consumo, particularmente desde el diseño de productos. Entonces, hace 15 años que me dedico a lo que es el diseño etnográfico y es que cada vez que hay que abarcar un problema o la creación de un producto, de un servicio, de un contenido, es entender las situaciones del usuario y el lugar donde ese producto va a funcionar también, no solo culturalmente, sino también de situaciones. Entonces, bueno, este trabajo evolucionó mucho en los años. Lo empecé a hacer hace 15 años y no solo creció un montón en lo que se hace, sino que hasta se transformó en los últimos años en branded content. Hacer trabajo de este estilo siempre fue algo secreto, algo estratégico, algo de lo que no se podía hablar y en los últimos años los clientes empezaron a querer usarlo también para hablar de las cosas que ellos investigan y las cosas que les interesan. Y mucho del trabajo que hice con Nokia también eran hacer videos virals de comunicación con estas cosas. Por ejemplo, acá hice muchos trabajos, entré en realidad en el mundo del contenido y del entretenimiento por todos los trabajos que hice diseñando televisores, control remotos, DVD players y VHS. Entonces, bueno, la introducción la hizo Damián, pero soy diseñadora industrial de la UBA, hice un máster en Inglaterra y trabajé para el estudio de Seymour Powell por 12 años como directora de futuros, de tendencias y de investigación. Entonces, cada vez que en la empresa íbamos a diseñar un producto, yo estaba encargada de entender cuáles eran las necesidades de ese producto, de redefinirlo y de escribir un brief de cómo el producto tenía que ser. Y hace 3 años empecé mi propia empresa que se llama The Overworld, justamente para poder liberarme de los productos. Es una cosa que siempre, el producto antes siempre era el resultado final de todo. Y ya no es eso, ya los servicios los reemplazan, aplicaciones digitales los reemplazan. Entonces pensé que si me separaba del diseño industrial, de alguna forma podía usar todo el conocimiento para trabajar en otras industrias donde el producto no siempre era el resultado final. Bueno, entonces con Davián hablamos de una charla sobre intersección entre diseño y transmedia y la interpretación de las audiencias como usuarios. Acá hay algo que, como también hablaba de Darío y como hablaba antes Adam, de las cosas que cambian. Y cuando hablamos de transmedia y de nuevos formatos, me parece que lo que tenemos que estar pensando es esta intersección. ¿Qué es lo que cambió y qué es lo que hace que todo sea diferente entre el contenido, la audiencia y el medio o la plataforma? Y cuando lo hacemos desde el design thinking y desde el diseño, las cosas que estamos mirando es la intersección. Es lo más importante. Entonces, cuando diseñamos la experiencia, tenemos que estar pensando por qué tal audiencia se va a comunicar con tal contenido, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y son esas preguntas las que vienen juntas con la idea del contenido, porque hay que estar diseñando todos los puntos de intersección donde eso sucede. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque antes era así, el contenido bajaba por una plataforma a una audiencia y era algo muy lineal. Y a la audiencia le gustaba o no le gustaba y el contenido era un éxito o no lo era. Pero ahora esa audiencia es la misma parte que modifica la relación con el contenido y con el medio. Entonces lo que tenemos que pensar más allá de pensar en transmedia es en la experiencia entera. Entonces, haciendo un poquito de revisitar de dónde venimos, porque creo que siempre es interesante volver unos pasos para atrás y entender cómo llegamos a donde estamos. Como les decía antes, más o menos creo que fue en el 2004, hice un trabajo para Samsung sobre todos productos audiovisuales en el hogar. Y era una cosa tan marcada y tan obvia, teníamos todos los productos en los cuales eran más de relajación y nos tirábamos para atrás en el sillón a escuchar música, a mirar la tele, y después teníamos todos los productos que eran más activos, que tenían que ver con la comunicación y la productividad,
que eran las computadoras. Y eran dos cosas que estaban bien definidas y claras. Y además lo que era claro era que cada medio tenía su formato. La tele tenía su formato, el DVD iba en la DVD player, el video iba en la no me acuerdo el nombre, en la VHS, no me acuerdo. Bueno, y casetera, ¿sí? Gracias. Y del otro lado teníamos la computadora, el teclado, y las cosas estaban divididas y todos estábamos contentos y todos entendíamos qué cosa era cada cosa. Hoy en día ya esas barreras se borraron, pero seguimos pensando de esa misma manera, seguimos con esa estructura. Entonces, por ejemplo, es interesante ver a los chicos, porque los chicos agarran un teléfono, una tablet y una laptop y buscan Netflix, buscan YouTube. No tienen ese tipo de preconceptos y no tienen esa idea de en qué lugar de la casa se mira cada cosa. Entonces, ¿cuándo fue ese quiebre importante? Algo que pasó, que fue lo que revolucionó todo, fue cuando Internet se metió en la tele y cuando la tele se metió en las laptops, las tablets y los smartphones. Eso fue un cambio que hizo que todo empiece como a desbalancearse, por bien y por mal. Pero como decíamos, es evolución. ¿Qué muestra que todavía no llegamos a ese lugar? Que hacemos cosas como queremos interactuar con la tele con un control remoto que es imposible entrar, o el programa que queremos ver o el programa que queremos buscar. La tarea de hacer eso es terrible y después nos tiramos en la cama a ver algo en la laptop con un teclado que ni siquiera necesitamos. Tenemos todavía como cosas que desde el diseño hay que solucionar y hay que trabajar. Puse esta foto acá porque me pareció interesante. En un proyecto que hice hace poco con Starbucks, hice todo un relevamiento de muchos locales de Starbucks en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, más allá del proyecto, lo interesante era, si ustedes están diseñando medios y contenidos, vayan a un Starbucks porque es un lugar increíble para ver cómo la gente usa la tecnología, cómo la gente se conecta con el contenido, cómo trabajan, cómo hacen todo a la vez. Este chico estaba acá trabajando, lo entrevisté, estaba sentado con su computadora en la mesa. Después lo veo al rato y está sentado en el sillón con la computadora mirando un video en YouTube. Entonces le pregunto, ¿por qué te moviste de un lugar al otro? No, bueno, porque estaba trabajando y para tomarme un recreo, para consumir contenido, digamos, me siento en el sillón, así me relajo. Entonces es interesante porque ya cuando no existe esa diferenciación entre el aparato, entre el espacio, entre las cosas tan definidas, buscamos otras maneras de hacerlo y de lograrlo. Entonces, de alguna forma, cuando es interesante pensar las cosas que también están en nosotros, el chico está haciendo lo mismo que hacíamos antes. Se sale del espacio productivo y se sienta en el sillón para relajarse y ver un video de YouTube y después se vuelve a sentar para seguir trabajando y pasa de un lugar a otro. Entonces, sí, podemos contar historias a través de diferentes plataformas y cuando hablamos de transmedia, a mí la parte de la palabra transmedia que me preocupa es cuando simplemente pensamos en cómo se atraviesa de una plataforma a la otra. ¿Por qué? Porque este es un concepto que venimos acarreando nosotros que pensamos de esa forma. Porque en realidad todas estas cosas, la tele, el juego, la radio, la música, la computadora, el teléfono, el email, todas están adentro del teléfono. Entonces ese entusiasmo de saltar de una plataforma a la otra, en realidad es 1 milímetro al lado del otro y las cosas no cambian. Entonces cada vez va a ser más difícil notar la diferencia entre estas plataformas y ese entusiasmo se va a diseminar de alguna manera. Pero lo interesante de lo que estamos hablando hoy, de lo que hablaba Damián a la mañana, de lo que presentaba Adam y que hablaba Darío, y tener la tecnología tan incorporada con nosotros, es desde el punto de los contenidos pensar, en vez de cómo atravesamos de una plataforma a la otra, cómo se atraviesa de la realidad a la ficción. Y esa es la pregunta que es la más clave y la que tenemos que estar pensando. ¿Cómo pasamos como audiencia y como usuario? ¿Cómo vamos caminando y nos encontramos con ese contenido que nos interesa? ¿Y cómo entramos a esa ficción? Y ese atravesar es importante pensar cómo llegás y qué te llevas de ese lugar. Porque hoy es más importante la historia, la experiencia que te llevas y después compartís, es tan importante como el haber entrado. Entonces siempre pienso que
A veces, como ejemplo, está bueno pensar en el tótem de la película Inception, Origen, el que tiene Leonardo DiCaprio para contarse a él mismo si está en la realidad o si está en un sueño. Y es una buena analogía para pensar en cómo tenemos incorporada la tecnología y las posibilidades que tenemos de poder entrar en estos diferentes escenarios. Entonces, la plataforma no es una cosa que se pasa de una a otra, sino es el medio que nos permite navegar entre la realidad y la ficción. Nos ayuda a entrar, nos ayuda a descubrir, a intervenir, a interactuar y nos ayuda también a guardar, comunicar o compartir la historia que acabamos de vivir. Y también es una herramienta. Hablando un poco del contenido. El contenido, como dijimos antes, que les mostré que mi mamá era la única persona que tenía música. Que tenía música en su foto. El contenido siempre fue para nosotros identidad y propiedad. ¿Se acuerdan? Siempre teníamos nuestras películas, bueno, nuestros libros, nuestra música. Y el contenido era eso, era nuestro. Le prestábamos a alguien un libro, le prestábamos un DVD, le prestábamos una película. ¿Qué pasa? De a poco nos fuimos moviendo y fuimos migrando y iTunes nos dio la conveniencia de poder tener toda la música digital. Y después aparece Spotify y Spotify nos da acceso a no solo la música que teníamos, que convertimos o que compramos, a toda la música. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés acceso a todo? Y la persona que está al lado tuyo tiene acceso a todo también. ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién sos vos? Si a vos te puede gustar todo y al de al lado le puede gustar todo también. Entonces empezamos a ver de nuevo lo que pasaba en la biblioteca de nuestras casas y con nuestras películas, empieza a pasar de nuevo en Spotify. Entonces yo puedo empezar a curar mis propias carpetas de música. Esta es la música que escucho cuando corro, esta es la que escucho los martes, esta es la que me gusta. Entonces lo que pasa con el contenido es volvemos de nuevo a la identidad, volvemos a usar el contenido de nuevo para lo mismo. La diferencia es que este tiene dueño y el otro no tiene dueño, ya no es mío. Entonces, como no es mío, lo reinterpreto, lo reapropio, le pongo significado, pongo mi propio filtro en eso. Solo agregué esto para pensar un buen ejemplo de algo que hizo Spotify. En el festival de Coachella del año pasado le dieron a toda la gente que entraba la típica pulserita de recital, pero venía con un código de RFID y cuando vos ibas pasando por el recital, todas las canciones que vos ibas escuchando escuchando, y se pasaban directamente a tu carpeta de Spotify, como yo estuve acá, yo hice esto, tenías tu propia lista. Entonces son todas esas cosas que cuando las ves te das cuenta cómo se capitaliza en las experiencias y en la identidad de la persona a través de la música. Todo vuelve de alguna manera. Entonces, lo mismo, solo lo puse a modo de ejemplo, pasa con la fotografía. Teníamos los álbumes, poníamos las fotos en nuestra casa, después pasamos a la conveniencia de iPhoto, dejamos de borrar fotos y sacábamos 90.000, iban las 90.000, pero cuando después se hicieron públicas las empezamos a curar en Instagram, entonces ya no son 90.000, sino es la que elijo, la que quiero, con el filtro que le pongo. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, ya si voy a sacar una foto de la Catedral de San Paul, no voy a sacar una cualquiera, voy a sacar una el día que una burbuja pasaba caminando cuando yo pasaba y sacaba la foto. Porque después viene gente, como la artista esta, Penélope Úmbrico, que nos recuerda la ecología del contenido y cómo nos abusamos de las cosas digitales. Ella encontró 541.795 fotos del atardecer en Flickr. Entonces, ¿qué hace? Puso atardecer y hay 591.000 fotos de lo mismo. Entonces nos recuerdan qué está pasando con el contenido digital y cómo nos abusamos de que ya todo puede entrar no lo pensamos desde lo digital. Y ahora les voy a explicar más esto. Estas dos fotos, esta es otra artista que se llama Corinne Binet y me encanta lo que hizo, lo llamo ecología de contenido, hizo una foto impresionista de todas las fotos que encontró en Google de la Torre Eiffel y otra de todas las fotos que encontró de la Iglesia de la Resurrección en San Petersburgo. Entonces, eso nos recuerda cómo duplicamos y ponemos todo el tiempo lo mismo. Y
también vuelve a que como usuarios y como audiencias, como no queremos que pase eso, siempre estamos poniendo nuestro marco, nuestra composición. Porque todo ya es de todos y todo ya le pertenece a todos. Entonces, cómo nosotros lo vemos es lo que lo hace lo más importante. Entonces, estamos todo el tiempo desarmando la realidad, rearmándola, volviéndola a copiar, volviéndola a pegar. Entonces, como queremos ser parte, queremos apropiarnos, pasa una exhibición de arte, es tu foto reflejada en el arte, no es el arte o que yo fui. Es cómo vos te ves reflejado en lo que estás viendo. Y si bien estoy dando ejemplos de música y de fotografía y de arte, todo esto de alguna manera también va a llegar a todo lo que es el contenido a nivel mediático. Voy a dar un ejemplo en un minuto. Por ejemplo, esto ¿saben qué es? Es una foto que hizo un chico de las palpitaciones de su corazón mientras miraba un episodio de Game of Thrones. Entonces, eso es todo frame por frame y el corazón de él. Entonces, ya no es el contenido solo. Todos pueden mirar Game of Thrones, a todos les gusta Game of Thrones. Es el corazón de él mientras lo miraba. Entonces, son las historias que creamos a partir de esa interacción. Y después, como audiencia, estamos como, las experiencias son como más intensas. Ya no tenemos esa cosa de que pasábamos de trabajar de las 9 a las 5 y era todo trabajo y producción y después venía el ocio. Y en el ocio se veían las cosas de diferente manera. Ahora está todo mucho más mezclado. Entonces el tiempo de la gente también es más preciado y la persona puede tomarse un mini recreo mientras está trabajando, mirar Facebook, mirar un video de una miniserie en YouTube por 3 minutos. Entonces no está esperando a llegar a la casa desesperadamente a mirar la tele de la misma manera que era antes. Todas esas cosas pasan durante el día. Y estos son ejemplos más simples, pero es esa parte de apropiarse. No es solo ir a ver la película El Gran Hotel Budapest, es disfrazarte y vestirte como los personajes de la película, ir al lugar. Y cada vez vemos más de estas cosas. Hubo una exposición hace poco en Londres de Marina Abramovich que se llamaba 512 horas. Y esto es importante cuando pensamos, cuando las cosas que son en vivo, que cada vez son menos, que son cada vez más exclusivas. La cola para entrar a ver a Marina en la galería eran impresionantes. Podías entrar y era una exposición donde no se podía entrar con el teléfono. No podías llevarte nada de la exposición y además lo tenías que dejar afuera para que el teléfono no te moleste. Bueno, todas las personas que fueron, ¿qué hicieron para decir yo fui? Empezaron a poner las fotos online del sellito que le ponían en la mano el día que la persona se puso en la cola. Entonces es interesante cómo ya todo se comparte, todo se hace y tiene su valor. Y es el valor desde tu presencia en esa actividad. Entonces, no solo eso, sino la audiencia tiene una audiencia. Vamos a obras de teatro donde de repente yo soy audiencia, pero me transformo en actor y me transformo en participación, entonces hay una audiencia para mí que me está mirando lo que hago. Y el ejemplo lo puse solo porque no es el producto lo que me parece interesante, pero la idea. ¿Alguna vez fueron a un silent disco? ¿Sí? Bueno, el silent disco es vas a una, bueno, no es una disco, bueno, una disco a bailar, pero a bailar suena re viejo, pero bueno, hay 3 DJs y cada uno pasa una música. Tenés el DJ azul, el DJ rojo y el DJ verde. Y cuando llegás no escuchas nada, está todo en silencio y tenés un set de auriculares. Entonces vos buscás en qué canal, a qué DJ querés escuchar y vas cambiando de canal. Pero estás escuchando al DJ azul, tu tu auricular tiene el color azul. Entonces mientras vas bailando te vas a estar moviendo de la misma otra manera que se mueve otro que tiene azul. Entonces la gente se va agrupando por el color de lo que está escuchando. Bueno, se puso de moda en Londres hace 2 años, seguramente ya pasó y son esas cosas que aparecen y se van. Pero me parece interesante el hecho de cómo vamos a lugares y si bien las cosas son para todos y estamos todos en el mismo lugar, cada uno lo quiere vivir de una manera diferente. Y todas estas capas que estamos agregando, que no es solo la experiencia como la vemos, sino es cómo la podemos compartir y vivir con otros. Por ejemplo, hablábamos de los programas de radio antes.
qué interesante sería si yo ya no puedo llevar la música conmigo. Me puedo poner una remera de la música que me gusta, pero no es lo mismo que antes que la llevabas con vos. Podría estar sentada en el subte, en el subte o en el colectivo escuchando música o escuchando la radio y mi auricular podría estar diciendo en qué estación estoy para poder estar hablando con el que está escuchando la misma estación que yo y si yo me estoy riendo un chiste que escucho en la radio, entender que el de enfrente se está riendo de lo mismo. Pero bueno, son todas cosas que faltan todavía y que todavía no estamos pensando de esa manera, pero cuando todos estemos pensando así vamos a poder abrir muchas más puertas y no estar pensando siempre teléfono, celular, tablet. Esas fotos las puse, las tenía de otra cosa. Cuando pensamos en los medios, también tenemos que pensar en los medios, en las plataformas como herramientas. Hay cosas hoy en día que las cámaras pueden ver que nosotros no vemos. Esas son maneras de descubrir contenido también. Entonces, si el teléfono es tan importante para contar historias, bueno, también usémoslo para que el teléfono despierte historias que están ahí esperándonos. Podés participar, podés sacar una foto, podés después mirar la foto más tarde, podés entrar en un mundo a través de esa foto. La realidad aumentada es una cosa que nunca en realidad funcionó tanto como se la esperaba, pero la idea de poder ir caminando y descubriendo cosas que están en el lugar es interesante. Y después, ahora podemos ver más lejos que nunca y ver más cerca que nunca, y más de lo que pueden hacer nuestros ojos. Entonces, ¿por qué no podemos usar eso también para interactuar con historias? ¿Por qué no podemos pensar macro y pensar micro? Pensar que podemos tomar una historia hoy de una manera, pero después, como la capacidad digital existe, me voy a focalizar en otra parte de la historia más adelante. Entonces, la forma artística dominante del siglo XXI es aquella en la que cada uno ve algo diferente. Y eso ya es así. Eso ya va a pasar de esa manera. Y no es solo porque cada uno pone sus filtros de cómo ve las cosas. Si pensamos en el Google que yo veo y el Facebook que yo veo, es diferente al que ven ustedes. Las búsquedas son diferentes, los resultados son diferentes. No hay dos Facebook que sean iguales, al menos que tengan exactamente el mismo grupo de amigos y las dos personas posteen todo el tiempo las mismas cosas. No son iguales. Cada uno ve una realidad diferente. Y todos nos creemos que el Facebook es el nuestro. Pero en realidad son todos distintos y lo mismo y las mismas expectativas se van a traducir a todas las demás cosas con las que interactuamos. Entonces, con el contenido, ¿qué nos pasó? Pasamos de adquisición a accesibilidad a reinterpretación. Como no somos dueños, nos lo apropiamos. Estamos aprendiendo a utilizar el contenido digital, pero todavía no estamos optimizando su capacidad al máximo. Este ejemplo me encanta, que es de una cámara de fotos que se llama Lytro. Y para mí esto es un contenido digital verdadero. La cámara esta lo que hace es, saca fotos desde una cámara, sale $300, o sea, es accesible, está en el mercado. La cámara saca una foto, pero la foto digital, el contenido, contiene toda la información suficiente para que vos puedas volver a esa foto después y cambiar tu punto de vista, que es diferente a lo que podrías hacer con Photoshop, que sería solo borrarla. La foto tiene toda esa información. Eso para mí es contenido digital verdadero, no todas las fotos que subo de lo mismo online. Entonces, si empezamos a pensar en contenido que esté vivo, que esté despierto, que lo podamos modificar y manipular. Y puse acá el ejemplo para que sea una que conocemos todos, de Mad Men o de Breaking Bad. ¿Qué pasaría si hubiese mucha más información dentro del contenido de la que hay? Nos abusamos del contenido digital, porque solamente lo que hace el digital es reproducir que son 12 DVDs, pero online. Es lo mismo. Pero ¿qué pasaría si no entendí una parte y puedo rebobinar y cuando rebobino me enteré de más cosas? Son cosas desde lo natural. A veces cuando pensamos en contenido interactivo, estamos esperando mucho de la otra persona. Estamos forzando a que la persona interactúe con el contenido. El otro día estaba mirando un documental interactivo hermoso, uno de los que salieron de Canadá, divino. Le dije a mi marido, venía a mirarlo conmigo, nos peleamos al minuto, porque la interactividad hacía que yo quisiera ir con el mouse a un lado y él quisiera ir con el mouse al otro. Entonces era, bueno, vos lo mirás solo, yo lo miro sola. Entonces, cuando pensamos en lo interactivo seduce, pero lo interactivo no es social desde ese punto de vista de dos personas haciendo lo mismo.
Es social, sí, sos un jugador y estás jugando con otro jugador en otro lugar y te sociabilizas de otra forma. Entonces tenemos que pensar en cosas que son más humanas, que son más dentro de lo que nosotros conocemos y de lo que sabemos hacer también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, yo miré Breaking Bad, me encantó, la quiero volver a mirar? El archivo es digital, el archivo debería saber que yo ya lo miré. Entonces, en una segunda visita a ese archivo, me podría dar algo más. Me podría dar cosas que en la primera vez yo no estaba lista para ver, pero en la segunda puedo descubrir. Entonces, eso es para mí contenido verdaderamente digital, que tiene esas propiedades. No sé si voy a explicar este modelo porque no se ve el chart y va a ser muy difícil. Así que bueno, paso. Para cerrar, les muestro un pequeño videíto del libro que estoy haciendo porque justamente con esto de los objetos estoy como pensando mucho en cómo las cosas van a cambiar. Tuve una charla con un historiador en Inglaterra que es muy conocido, se llama Dan Cruikshank, y estábamos hablando del poder de las fotos que estoy sacando para capturar la sociedad históricamente en años, en muchos años más adelante, porque nos están contando de todos los objetos que se van. Ya en las fotos que estoy sacando no hay calculadoras, no hay agendas, no hay linternas, muchos objetos que son cosas cotidianas que ya están desapareciendo. ¿Qué hice en los últimos 4 meses? Hice un tour de 6 continentes en este deseo de ver qué es lo que la gente toca todo el día. Los dejo con un videíto de 1 minuto. El sonido. Todo lo que documenta un momento específico sobre una persona tiene un valor increíble. Son documentos del ahora que deberían ser bastante intrigantes para las personas en el futuro. Cómo se comportaban las personas en tiempos anteriores. Las fotos son reales en un espacio. Estas son todas las personas, bueno, varias de las personas que fotografié. Acá pueden ver cómo es la foto, es real y es de arriba de todos los objetos que la persona tocó, es de 4 metros por 3. Esas son. Listo, muchas gracias. Me apuré.